¿Cuántos damos gracias a Dios? ¿Cuántos estamos agradecidos por Dios? ¿Puedes decirle a tu hermano, somos un milagro de Dios o no? Somos un milagro de Dios. Así es, ¿no? Nosotros no nos despertamos mecánicamente. Nosotros nos despertamos por la gracia de Dios. Amén. Hoy día Dios te da 24 horas para que puedas disfrutar de su palabra o no. Dios te da solamente 24 horas, más no. Y estas 24 horas son para poder darle las gracias a Él y vivir para Él. ¿Amén o no? Amén, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos este lenguaje? Solo lo entendemos cuando estamos involucrados en las cosas de Dios. Mientras no estamos involucrados, vamos a estar pensando en otra cosa. Así que hoy, en esta mañana, vamos a hacer nuestra confesión de fe y vamos a confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Amén o no? Y que somos linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios. Así es. Y Dios nos ha hecho algo muy especial, sacarnos del mundo para poder creer en la palabra. Por eso que cada día tú tienes que hacer una confesión de fe. Y esta confesión de fe es poder saber que tú estás hecho para creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Entonces, Jesús, ¿qué dijo? ¿No te he dicho que si creyeras, verás la gloria de Dios? Y solo necesitas creer. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios en esta ya tarde, ¿cierto? Y vamos a Romanos capítulo 1. Amén. ¿Estamos ahí todos? Amén. Ok. Ya hemos, si ustedes pueden apreciar, ya hay una pantalla también para ellos, para que a veces no estén sacando la cabeza por otro lado. ¿No? Así que creo que Dios nos está dando todas las bondades para poder que usted disfrute de su templo, ¿no? Entonces, cuidemos la casa de Dios. Amén. ¿No? Recuerde que la casa no es del pastor, la casa es de todos, ¿o no? Así que cuidemos esta casa que Dios nos ha dado. Creo que Dios nos está dando las mejores comodidades, el poder estar aquí, ¿no? Y recuerde que el día 6 de abril va a haber la inauguración. Amén. Amén. Usted va a realzar esta fiesta con su presencia. Amén. Así que vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, del 1 al 7. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a la introducción. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en esta mañana, ¿no? Y simplemente concéntrese, ponga en modo avión o apague su celular. Este es un corto tiempo para el Señor. Amén. Así que
Vamos a la introducción en esta mañana. Dice, las personas de este mundo, ¿qué es lo que han dejado de lado en el itinerario de sus vidas? ¿No? E incluso en la iglesia, ¿qué es lo que han dejado de escapar? Han dejado de escapar la esencia. Repita conmigo, la esencia. ¿Y qué es la esencia? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor, qué es la esencia. Dice, es por eso que hay muchas vidas en ruinas, ¿no? Incluso muchas naciones lo han dejado de lado y viven en problemas. Por eso que usted ve que las guerras persisten, los problemas limítrofes existen, los problemas económicos existen y seguirán existiendo. Ahora, muchas vidas dentro de la iglesia no se percatan del valor de esta esencia, pues solo con esta esencia encontraremos la victoria. Nosotros, ¿a dónde tenemos que regresar rápidamente? Nosotros como creyentes tenemos que regresar ¿a dónde? A la esencia de toda esencia. Así es. Muchos de nosotros hemos caminado y nos hemos dispersado en la vida, pero hoy todos hemos vuelto a regresar al punto de encuentro, ¿no? Al punto del cual nunca debimos haber salido, ¿no? Así es, ese es el propósito de Dios. Hay muchas personas que buscan muchas estrategias para arreglar sus problemas, ¿cierto o no es cierto? Así es. Muchos de nosotros, y me incluyo, hemos buscado siempre arreglar a nuestra manera o a nuestro modo muchos de los tantos problemas. Pareciera que todo va a ir de la mano, ¿no? Muchas veces el engañador hace que nos haga creer que somos solucionadores de problemas. Y muchas veces vemos que efectivamente tenemos que ver si es esto la esencia. Muchas veces esto es humanismo. Nosotros, antes de buscar un método, tenemos que direccionarnos o direccionemos nuestra mirada ¿en quién? En la esencia. Por eso es importante que busquemos cada día, en todo instante, en cada momento, la esencia. Muchas veces, hace mucho tiempo, cuando habíamos también en una enseñanza, el pastor Río nos decía, tienen que orar 24 horas. Y el que menos abrió sus ojos. ¿No? ¿Por qué? Porque lo primero que se viene a tu cabeza, ¿qué es? El que el pastor está equivocado. ¿Cómo va a estar 24 horas? Por favor, yo tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que cuidar de hijos, tengo que trabajar. Es lo primero que se viene a tu cabeza. ¿No? Claro. ¿Acaso no te has puesto a pensar de que los alimentos, ¿quién te los da? Los hijos, ¿quién te los da? La economía, ¿quién te la da? El tiempo de vida, ¿quién te lo da? Entonces, en todo tiempo tenemos que estar en contacto con Él, ¿o no? Claro, el trabajo también te lo da, ¿o no? Entonces, la idea es estar en contacto, dando las gracias en todo momento, ¿no? Amén. Entonces, antes que busquemos nosotros un método, tenemos que ir a la esencia. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir al evangelio. Satanás se engaña tentándonos. ¿Y tienta a quiénes? A los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué los creyentes? Porque el mundo anda toda la vida engañado. Porque el mundo hace lo que quiere hacer en la vida. Por eso de que el mundo deja escapar esta esencia. Para el mundo, la prioridad es lo material. En la palabra vemos también las 7 iglesias en Apocalipsis. Y no estoy hablando para que usted vaya a visitar las 7 iglesias, ¿no? Porque comúnmente como católicos, ¿no? La gente va, ¿no? a visitar y hoy día pues el mundo católico celebra el Domingo de Ramos, ¿no? Todo el mundo sale con sus ramos ahí pensando que ahí está el milagro, ¿no? Cierto, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios que salimos de ahí, ¿no? Entonces, 2 de ellas recibieron algo de parte de Dios y 5 de ellas también, pues, fueron a juicio. En Hechos 6, del 1 al 7, vemos a la iglesia primitiva tener problemas.
por alejarse de la esencia. Por eso es importante que lea usted, ¿no? Y analice, y hoy día, terminando, pues lea completamente. Solamente estoy agarrando una parte del texto bíblico, Hechos 6 del 1 al 7. ¿Qué ocurrió en Hechos 6 del 1 al 7? ¿No? Los apóstoles o los discípulos estaban predicando la palabra, pero los griegos comenzaron a quejarse, que no eran atendidas sus esposas. ¿Y ellos qué dijeron? Dice, vemos a la iglesia primitiva tener problemas por alejarse de la esencia, pero se percataron de esto, dice, y hemos dejado de persistir en la oración y en la palabra de Dios. Así es, ¿no? Muchas veces el problema que te trae, el problema te trae alejarte de Dios. Las circunstancias te trae problemas. ¿Qué problemas? ¿Qué tipo de problemas? Alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque digo yo, voy a arreglar el problema, voy a solucionar el problema. Y no tengo tiempo para Dios porque tengo que arreglar mi problema. Así es, no vas a tener nunca tiempo de Dios, para Dios, mientras tú creas querer arreglar el problema. Y muchas veces el hombre persiste en esto, ¿no? Es una necedad, pero... Entonces, ¿qué pasó aquí? En el verso 3 dice, se levantaron, ¿cuántos? Levantaron a 7 diáconos de buen testimonio. ¿Para qué? Para que se hagan cargo de poder atender a estas mujeres. En el verso 7 dice, la resultante, ¿cuál fue? La resultante cuando vino el orden fue esta. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Lo más importante para nuestra vida de fe es que nos aferremos al Evangelio, nos aferremos a la palabra. ¿Cuál es la esencia de los militares? ¿Acaso no son los militares los que entregan sus vidas por su nación? Pero ¿cuál es esa esencia de toda esencia para ellos? Aunque ellos tengan que morir, al final su misión es la victoria, ¿o no? Así es. Esa es su esencia. Ellos salen a ganar. Aun cuando muchos tengan que morir, la esencia, su misión es la victoria. Entonces, en esta mañana, bendigo sus vidas para que puedan aferrarse a la esencia de este evangelio y dejen de lado todo aquello que no es evangelio. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces, también vemos que Dios nos dio este evangelio, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así es. ¿Y esta esencia para qué? Para solucionar el problema del yoísmo. Para quien no entiende esto de Génesis 3, ¿qué es Génesis 3? Es la desobediencia del hombre a Dios. ¿De acuerdo? Es la caída del hombre. Es el yoísmo del hombre. Es el egocentrismo del hombre. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios dio? Génesis 3:15. Exacto. Adán y Eva, ¿qué dejaron? La esencia de lado. ¿Qué escucharon? La voz del mundo. Seréis como Dios. Así es, ¿no? Y cayeron bajo la destrucción y al final Caín cayó y entró en un estado de religiosidad, viviendo errante y sin importarle las cosas de Dios. Es así como mucha gente camina en el mundo. Yo vivo mi vida, dice, ¿no? ¿Te escuché decir eso? Así es, ¿no? Después el resto no me interesa. Es así como muchos de nosotros hemos caminado. Porque nos interesa ¿qué? Primeramente yo. Primeramente soy yo. No es el resto, ¿no? Entonces, es cuando tú dejas de lado los negocios de tu padre, las cosas de Dios. Dejas la palabra de lado. Vino la época de Nefilín. ¿Qué significa Nefilín? El tiempo donde el hombre enfoca su vida en lo material. ¿Y Dios qué anunció? El diluvio universal. Dios se amargó. Se amargó con la creación. ¿Por qué? Porque el hombre puso sus ojos en lo material. El hombre se volvió pecador. Pero también Dios también nos dio una solución. El arca. Y todos los que trabajan en esa arca, ¿vivieron o no? Así es. Hoy día también tú tienes una solución.
Sí, hoy día tú tienes una solución como la esencia, el evangelio, la palabra. Pero después de esto se levantaron hombres de fe y uno de ellos fue Abraham, Moisés, Jacob, José, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? Se apartaron de la palabra. ¿Y cómo vivieron? 400 años en esclavitud. Así es. Mucha gente, quizás hoy día no hay esclavitud, ¿cierto? ¿No? Hoy día está abolida la esclavitud. Pero mucha gente vive esclava de su trabajo, esclava de su tiempo, esclavo de su dinero, esclavo de su enfermedad. Así vive. Ya no hay la esclavitud de antes. Nadie te va a azotar. Pero muchos hemos vivido esclavos, ¿no? Y la gente no se da cuenta porque simplemente es engañada. Para esto Dios levantó ¿a quién? A un hombre, Moisés, muy conocido, ¿cierto? Y se levantaron las obras de la liberación. Hoy usted que está oyendo este mensaje, tiene que aferrarse a esta esencia para que tus familias sean salvas y liberadas, ¿o no? ¿Conoces a muchas de tus familias que están pasando situaciones adversas? ¿Conocen a muchos que están oprimidos? Así es. A través de tu persona, a través de tu vida, muchos van a ser libres. ¿Qué es lo que enfatiza continuamente la Biblia? ¿Cuál es el núcleo de la palabra? Y ese núcleo tiene un nombre, Jesucristo. No es la Virgen María, ¿de acuerdo? Es Jesucristo. ¿No? Hay muchos acontecimientos y personajes importantes en la Biblia. Pero Dios no te dio la Biblia para que te llenes de historia. Hay mucha gente que comienza a discutir, ¿no? Que el Apocalipsis, que los 7 dragones, que las 7 iglesias, ¿no? Se llena de Biblia y quiere agarrarte a bibliazos, ¿no? Sí, no está mal que sea un conocedor de la palabra. Pero Dios no te dio la Biblia para que te llenes de historia, sino para que no dejes de escapar lo más importante, que Jesús es el Cristo. Para eso te entregó la Biblia. Juan 20:31, vamos a leerlo todo. ¿Qué dice? Pero estas se han escrito para que creáis. Vamos, ¿no han tomado desayuno? A ver, vamos todos juntos nuevamente. Juan 20:31 dice, pero estas... El Hijo de Dios. Así es. Así es. Amén. Entonces no te he dado el libro del Mormón. ¿De acuerdo? Te ha dado Cristo. Eso es lo que te ha dado. Te ha dado Cristo. Para que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Para qué entonces fueron escritos estos libros? Recuerden que la Biblia es un conjunto de libros, son 66 libros, ¿de acuerdo? ¿Pero para qué? Para que creyeras que Jesús es el Cristo. Y si tú crees en este nombre, ¿qué vas a tener? Vida eterna. ¿No? Tu vida eterna está garantizada. También se nos dio la palabra para que seamos libres, repita conmigo, libres de toda maldición eterna, puesto que nuestra vida, ¿a dónde iba a ir? Al infierno. Si hoy día está que te mueres de calor acá, imagínate allá. ¿Ah? Allá no hay ventiladora. Ok, ni aire acondicionado. Entonces, imagínese usted. Entonces, se nos dio la palabra para que seamos libres. Juan 8:32, Juan 8:36. ¿No? Si el Hijo libertare, seréis completamente libres. Solamente nos dio ¿qué? Repita conmigo, evangelio, por favor, evangelio. ¿No? Y muchas veces quizás te dirán por allá, oye, en esa iglesia solamente hablan de Jesús el Cristo y qué evangelio.
¿Sabes por qué digo esto? Porque un día me dijeron, un día me encararon en la calle. Sí, pastor, usted solamente enseña Cristo, Cristo, Evangelio, ¿y por qué no habla de otra cosa? Sí, esto es verídica, no es chiste, ¿no? Y lo quedé mirando. En ese momento, bueno, está bien, le digo. ¿Y qué me puedes decir tú de Isaías? ¿Isaías te puede salvar la vida? No. ¿Pedro te puede salvar la vida? Tampoco. ¿Cristo te puede salvar la vida? Sí, por eso que hablamos evangelio. El resto es añadidura, por favor. ¿Amén o no? Apocalipsis, 1 de Pedro, 2 de Pedro, es añadidura. El hombre necesita evangelio, necesita tener Cristo, necesita creerle a Cristo. Por eso que Dios no nos dio, ¿no nos dio qué? Religión. No nos dio religión. ¿De acuerdo? Por eso que Juan 3:16, ¿qué dice? No, está mal. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, así es. ¿Se da cuenta de que usted tiene que tener atención a esto? Así es. De tal manera amó Dios que ha dado a quién. Así es. Usted no puede repetir lo que estoy repitiendo. Así que ya sabe. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor ¿para quién? Dile a tu hermano, para con nosotros. Para con nosotros, dile. Que aún siendo ¿qué? Pecadores. ¿Quién murió por ti? Vamos, ¿quién murió por ti? Es Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Mahoma no ha muerto por mí. Es Cristo. Amén. En Mateo 11:28, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Conoce alguna persona así? ¿Está viviendo usted una vida así? ¿Debería usted estar viviendo una vida así? No. Pero el Señor, ¿qué me dice? Venid a mí, dice. Pero cuando yo estoy ciego o cuando hay una necedad personal, en lugar de ir a buscar a Cristo, ¿a dónde voy? ¿Voy a buscar a mi compadre o a mi comadre o voy a buscar al chamán? O sea, mire usted que muchas veces más le creo al hombre que al mismo Dios. Eso ha pasado en esta vida. Más apunto a creerle a un consejero que al mismo Dios. Jesús me dice en esta mañana, venid a mí, todo lo que estáis trabajados, cargados, agobiados, y yo os haré descansar. Por eso dice, venid a mí. ¿Y seremos sanados o no? Pero ¿de quién depende eso? Depende de mí, de que yo pueda ¿qué? Creer. Eso no depende de otra persona, eso no depende de Jesucristo, eso depende de mí, que yo tenga que creer. Amén. En Juan 19:30, consumado es. Todo lo he terminado. Cuando tú crees en el Señor, todos los problemas se terminaron. ¿Lo crees o no lo crees? Eso tienes que creerlo tú solo. Nosotros estamos aquí para poderte ayudar a creer en la palabra. Tú tienes que tener muy claro que del momento que tú entregas, que del momento que tú haces tu confesión de fe, absolutamente todos tus problemas del pasado, presente y futuro se terminaron. Eso es lo que tú tienes que creer. Por eso que hablamos de una libertad. No hablo de un libertinaje, hablo de una libertad de pecados, libertad de que Satanás ya no soy el titiritero, ya no soy el títere de Satanás.
Ya no soy engañado. Y Cristo abolió, cortó, canceló, ¿qué? ¿Qué canceló? La maldición eterna, porque tenía que ir al infierno. Por eso, ¿qué necesitamos? Aferrarnos al Evangelio de Jesucristo, porque la esencia del Evangelio es Cristo. Amén. Muchos decimos Evangelio, Evangelio, ¿no? Pero no le conocemos. Muchos decimos Cristo, Cristo, pero no le conocemos. Así es, ¿no? Por eso de que hacemos cosas innecesarias, hacemos cosas incorrectas en la vida y no tienes fuerza espiritual. Muchas veces la iglesia cae en el engaño del mundo. Soy creyente, estoy en la iglesia, pero no le doy el lugar a mi Dios, no le doy el lugar a mi Señor para que resuelva mis problemas. No le pongo todo en las manos, simplemente lo que yo quiero. Y muchas veces nosotros nos volvemos esclavos, ¿no? Una vez una hermana, que no es de esta iglesia, ¿no? Me dijo, pastor, por favor, ore por mí porque necesito trabajar, mire, estoy pasando circunstancias muy difíciles. Ok, hijita, muy bien, ya. Era creyente, ¿no? Ya no estaba orando por conversión. Pero me llama así de la noche a la mañana y dice, pastor, gracias, conseguí un trabajo. Qué bueno, hijita. Y de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué? Hijita, la esclavitud ya la volvieron hace miles de años. ¿Vas a poder venir a estudiar? No. ¿Vas a poder congregar? Tampoco. ¿Vas a poder orar? Tampoco. Así es. Así es. No me pongo a pensar primeramente en quién. Vamos, ¿en quién? Así es. Me pongo a pensar en mí primeramente. ¿Por qué en mí? Porque como necesito plata, mi prioridad soy yo. ¿Sí me está entendiendo o no? Así es. Por eso que muchas veces, ¿qué hacemos? Cosas incorrectas. Así es. Y nos volvemos esclavos. ¿Amén o no? Amén. Entonces, no te apartes de la esencia. Por eso, apenas escuches de Cristo y creas en Él, todos tus problemas serán resueltos inmediatamente. Cuando escuches de todo sacrificio de sangre en la cruz, toda maldición fue quebrantada de tu vida. Todo aquello que hemos venido arrastrando, todo queda cancelado por completo. Punto número 1, el pacto de Dios. Romanos 1:2. ¿Qué dice Romanos 1:2? Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿no? Dios ya lo había dicho. Dios usó a quienes, a los profetas, para anunciar a quién, al Mesías, al que había de venir, al que había de liberarnos, al que debía de perdonarnos. ¿Ok? Dios había hablado por sus profetas acerca de quién, de Jesucristo. Por eso que tú tienes que tener muy claro Génesis 3:15, ¿no? ¿Qué es Génesis 3:15, pastor? Es la profecía dada por Dios anunciando la victoria de Jesucristo sobre Satanás en la cruz del Calvario. Eso significa Génesis 3:15. Por lo tanto, como creyentes, tú no puedes estar mirando el problema, tú tienes que estar mirando al solucionador del problema, ¿o no? Ahí tienes que plasmar tu mirada. Dios cumplió con su promesa. Envió a Jesucristo, Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que aferrarnos a esta promesa. Esa tiene que ser tu vida de fe. ¿Y Dios cumplirá su promesa o no? Así es. Dios cumple la promesa. Dios cumple lo que promete. Él dio la promesa y Él la va a cumplir. En Génesis 15, del 17 al 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Amén.
Entonces, ¿somos descendientes de Abraham o no? Sí, ¿no? Entonces, esto es tuyo, todo es tuyo. Todo lo que tiene tu padre es tuyo. Entonces, ¿Dios qué hizo primeramente? Un pacto. No es el hombre haciendo pactos, por favor. El hombre no puede hacer pactos. ¿De acuerdo? Escuche bien. Y si quiere que le explique, me espera más tardecito y hablamos. El hombre no puede hacer pacto, ¿no? Y rápidamente te lo voy a explicar ahorita. Si tú quieres hacer un pacto con Dios, porque mucha gente hace pactos con Dios, mucha gente saca la billetera y dice, Señor, 2,000 soles porque quiero tener un carro. ¿Ok? Hago pacto con Dios. Yo te pregunto, ¿esa plata que le estás dando al Señor de quién es? Vamos, ¿de quién es esa plata? Así es. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás comprando a Dios? Así es. ¿Con qué estás pactando? Con su propia plata. Por si no lo sabías. ¿No? Entonces usted no puede hacer pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. ¿De acuerdo? Entonces, no te aferres. ¿Ok? A ver, ¿dónde estamos acá? A ver. Ok. No te aferres a tu propia fuerza, a tus propios pensamientos, a tus propios métodos. No te aferres a tus propios sentimientos. No, es que mi corazón me ha hablado, es que mi corazón me dice. No, es que yo siento algo, tengo un pálpito. Por favor. ¿Usted tiene al Espíritu Santo? ¿Usted es templo de Dios o no? Así es. Usted tiene que dejarse llevar por lo que Dios dice y no por lo que tu corazón te dice. ¿Quiere convencerse de eso? Vaya a sacarse una radiografía y vea si su corazón tiene boca. Por favor. ¿De acuerdo? Aférrate al pacto de Dios. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra de Dios, así es. ¿De quién está hablando cuando dice sécase la hierba? De nosotros. Nosotros vamos a florecer, vamos a estar jovencitos, estiraditos, y después vamos a estar marchitaditos. Así es. ¿No? ¿Y tenemos que irnos algún día? Sí. Pero la palabra de Dios, así es. Los discípulos miraban milagros. Caminaron 3 años y meses. Cuando usted lee los pasajes, algunos pasajes, va a ver que siempre los discípulos fueron a buscar comida. ¿Se acuerda usted cuando Jesús iba, dice, quédense aquí, voy a subir al monte a orar? Y cuando él regresó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Así es. Cuando Jesús entró a Samaria para buscar a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿a dónde fueron los discípulos? Fueron a buscar un tambo para comprar. Así es. ¿Se da cuenta? Mire las direcciones tanto de Dios o de Jesús y los discípulos. ¿Amén o no? Direcciones opuestas, intereses opuestos. Aun cuando muchos como iglesia nosotros caminamos con Dios, muchas veces no tenemos el interés de Dios. Primeramente es mi interés. Es ahí donde fallamos. ¿No? Entonces, los discípulos caminaron, ¿cuántos años? 3 años y meses, ¿no? Pero no miraban a Jesús, porque su perspectiva, su mirada era solamente física, nada más. Ellos lo que interesaba era comer, ¿no? Cuando Jesús les habló de la crucifixión y les habló de la muerte y resurrección, no creyeron. ¿Se acuerda el texto bíblico cuando hablamos de la semana, hace 2 semanas o 3 semanas? Mateo 16, 23. Pedro pues le dice, Señor, no, Señor, ¿cómo vas a irte a la cruz, Señor? Imposible, ¿no?
Le ataja, ¿no? Le ataja delante de todos Pedro. No, Señor, es imposible, yo voy a estar contigo en todo tiempo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mire usted acá. Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, le dijo. ¿No? ¿Por qué? Porque no era a él. Escuche bien, esta es una enseñanza para todos nosotros. ¿Quién domina el mundo? Satanás. Así es. ¿Quién domina tu familia que no está convertida? Satanás. Por eso ¿qué dice Efesios 6, 10, 11 y 12? Mi lucha no es contra carne y sangre. Entonces Jesús hizo lo correcto, ¿o no? No le dijo a Pedro, dijo Satanás. Le dijo, apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas, sino en la mira en las cosas de los hombres. Así es. Rotundo, ¿no? Rotundo. Y fuerte, sobre todo. Entonces, ¿dónde tiene que estar mi mirada? En las cosas espirituales. Soy creyente, soy hijo de Dios, soy un discípulo. Y todo tengo que estar dejándolo que el Espíritu Santo sea quien me guíe. Por favor. No saquemos tarjetas por sacar tarjetas de crédito. No, claro, es que a veces queremos hacer y tapar algo. No prestemos y prestemos, nos prestemos simplemente. Deje que Dios le guíe. Amén. Entonces, muchas veces es el estándar del ser humano. Su prioridad siempre va a ser su persona. Pero después de que Jesús resucitó, dice, los ojos de los discípulos cambiaron completamente y en el aposento de alto experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:8. ¿Y proclamaron a quién? A Cristo. En Hechos 2:26 dice la Escritura, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire cómo Pedro comienza a explayarse cuando es perseguido. Ya nunca más le negó. Nunca más le negó. Toda su vida cambió por completo. En Hechos 3, del 1 al 12, Pedro ya no miró a un cojo y a un hombre como mendigo. Sus ojos completamente cambiaron. Se volvieron espirituales. Ya lo miró con ojos de evangelio. Por eso que tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios, ¿o no? Así es. En otro tiempo, cuando tú trabajabas, y yo también, por supuesto, he tenido muchos trabajos, y muchas veces te hartaba tal jefe, ¿no? Te hartaba tal personal. Y muchas veces querías arrancar de ese trabajo. O muchas veces maldecías, ¿no? Tú tienes que saber hoy día que tú tienes que mirar con ojos espirituales, ¿o no? Con ojos de evangelio, ¿o no? ¿Por qué? Porque es el campo que Dios te ha dado, ¿o no? Es el campo que Dios te ha dado. Por lo tanto, ya lo tuyo no es maldición, lo tuyo es bendición, porque nosotros salimos de maldición a bendición, ¿o no? Amén. Entonces, verso 6. ¿Qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro. Eso le dijo, ¿no? Tampoco le dijo, ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, pero tampoco tengo una tarjeta de Poyá. No le dijo eso. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? Vamos, ¿qué tengo? Cristo. Eso es lo que usted tiene. Y esa es la respuesta que usted tiene que dar a mucha gente que está agobiada, ¿o no? Claro. Eso es lo que usted tiene que dar. La única respuesta que como iglesia nosotros tenemos que darle a mucha gente es Cristo. Su familia no levantó a ese hombre. El dinero no lo levantó a ese cojo. El sacerdote no levantó. El levita no levantó a ese cojo. Lo que cambió su vida fue Cristo. Porque su problema no era un problema material, su problema era un problema espiritual.
Y para un problema espiritual, una solución espiritual. Amén. En Hechos capítulo 4 se levanta la persecución a la iglesia, ¿no? Y muchas personas oran por evitar los problemas, pero ellos no oraron así. Ellos oraron de esta manera. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Así es. Muchas veces dicen, Señor, no quiero tener este problema. No. Muchas veces le corremos a los problemas. Usted tiene que dar gracias a los problemas. ¿Estamos aquí o no? Claro. ¿Sabía usted que por qué estamos aquí? ¿Sabe usted por qué estamos en este nuevo templo? Para quienes no saben, ¿no? Es que nosotros no podíamos ya tener niños, porque el sitio que teníamos era muy pequeño. Teníamos una carpa y muchos de esos niños salían de repente y podía pasar un carro por ahí porque el tráfico se ha vuelto demasiado. Entonces, ¿quién iba a ser responsable? ¿Comunidad Cristiana Fe y Esperanza? ¿Jesús el Cristo o Ernesto Soto? Así es. ¿Se da cuenta? Claro. Entonces, supuestamente un problema, ¿qué trajo? Una solución. ¿Hoy estamos mejor aquí o no? ¿Hay ambiente para los niños? ¿Hay ambiente para ustedes arriba? Así es. ¿Se da cuenta o no? Entonces, mire usted que un problema no es problema. Es una oportunidad. Eso es. Así tiene que mirar usted. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está metido en el asunto, las puertas se abren de par en par, ¿o no? Amén. Entonces, tenemos que aferrarnos en todo tiempo al Señor. 2. La encarnación de Cristo. 2. La encarnación de Cristo. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. En Juan 1:14 dice la Escritura que aquel verbo fue hecho carne. Y este Hijo era el Hijo de Dios. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 6, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, este pecado original no lo puede resolver el hombre. Por más que intentes cambiar, por más que intentes querer arreglar algo, no lo vas a poder hacer. Nosotros todos necesitamos de Dios. Por lo tanto, ¿Dios cumple su promesa? Sí, envió a Jesucristo. ¿Qué más? Él murió por nosotros y por nuestros pecados. En Hebreos 4:15 dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A ver, tenía que ser alguien sin pecado, pues todos hemos nacido con el pecado original, ¿o no? Por lo tanto, ¿un hombre puede salvarte? ¿Un hombre puede perdonarte pecados? Así es. Entonces, hoy día usted tiene que enseñar esto. ¿Por qué? Porque mucha gente está haciendo cola para recibir la hostia, ¿no? Así es. Mucha gente durante la semana va a confesarse. Entonces usted tiene que saber que tiene que ser alguien sin pecado. Romanos 3:10. ¿No hay justo? Ni uno. Romanos 3:23. Por cuanto todos están destituidos. Así es. Por lo tanto, el hombre no lo puede hacer, entiéndalo. El hombre no lo puede hacer. Está escrito acá. No hay justo ni aún uno. No hay nadie que busque de Dios, dice. ¿Qué más? Por cuanto todos, los del Callao, Caraballo,
Villa El Salvador. Toda la humanidad. Amén. Qué bueno. ¿Ok? Perfecto. Nadie puede morir por mis pecados. Así es. Nadie. Ni un hombre puede dar eso. Cristo murió por mí y solucionó todos mis problemas por el pecado. Amén. Entonces, ¿hoy día usted es libre o no es libre? ¿Hoy día usted es justo o no es justo? Somos justos. ¿De acuerdo? Colosenses 2:14. ¿Quién es aquel que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros? Cristo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gracias. ¿No? Colosenses 2:14. Amén. Y Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, amén. Romanos 8:2. Solo el poder de la cruz solucionó todos mis problemas. Así es. Solo el poder de la cruz. Este es el evangelio que nos ha dado la salvación. ¿No? Por eso que 1 Corintios 1:18, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda? 1 Corintios 1:18. La palabra de Dios, la palabra es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Por eso que solo el poder de la cruz solucionó mis problemas. Tú tienes que salir de aquí sabiendo que tú estás libre de todo problema, estás libre de condenación, estás libre de todo pecado. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye, ¿qué? Y cree al que me envió, ¿qué tiene? Así es. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. Así es. Entonces, esta es nuestra condición hoy día. Amén. Esta es nuestra condición. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Oír qué? La palabra. No se trata simplemente de venir a la iglesia, hermanos. Bueno, yo le agradezco a Dios que usted venga acá. Pero no se trata simplemente de venir, se trata de oír la palabra y creer al que me envió. Así es. Amén. Amén. Concluimos aquí. Amén. ¿Están en soledad o en dificultades? Rápidamente, aférrense a Cristo. Así es. ¿Conoces a alguien que está viviendo hoy día situaciones adversas? ¿Conoces a alguien en aflicción? ¿Conoces a alguien que tiene la intención de muchas veces hacer algo fatal en su vida? Aquí tienes la respuesta. Cristo. Aún tú mismo, aún nosotros mismos. ¿A dónde tenemos que aferrarnos? A la palabra, a Cristo. Todos los que se aferraron a Cristo obtuvieron la victoria. ¿Pero todos tuvieron problemas o no? Por supuesto que sí. El Señor no te está engañando. Moisés tuvo problemas, David tuvo problemas, Elías tuvo problemas, Eliseo tuvo problemas, Pablo tuvo problemas, Gedeón tuvo problemas. Todos tenemos problemas. Hoy día nosotros también tenemos problemas o no. Por supuesto. Pero ya no confío en quién. Ya no confío pues en mi buena estrella, ¿no? O ya no confío en mi energía positiva, ¿no? No, ya no creo en eso, ya no creo en que tengo un buen signo zodiacal, ¿no? ¿No? Exacto, ¿no? ¿No? Hoy día yo creo en quién, en la palabra, en Cristo, en el Evangelio, ¿no? Si eres una persona de fe, cree que Cristo es todo, suficiente y completo. ¿Cuántas personas de fe hay aquí? Pues solamente cree que Cristo es suficiente. Cristo lo es todo.
Y Cristo es completo. Ahí es donde tienes que direccionarte y tienes que enseñar esto. Enseña esto, ¿no? Grábate Juan 6:24. Grábate eso. Bendigo sus vidas para que se aferren a la esencia que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos, cierre sus ojitos ahí y vamos a orar con estos títulos de oración. Amén. Que solo Cristo sea mi única respuesta y que el Evangelio sea suficiente solo en la gracia de Cristo. Que se levanten las obras para salvar a la siguiente generación y los encuentros en el campo. Que a causa de las misiones y el evangelismo sea yo un recipiente para recibir toda respuesta dentro y fuera de la iglesia. Señor, ayúdame, quita de mí toda incredulidad. Ayúdame a ser, Señor, ese hombre creyente que pueda en todo tiempo, Señor Dios Padre, caminar, vivir bajo tu palabra. Como dice tu escritura, Señor, desafiadme ahora en esto. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor Padre, y quita de mí toda incredulidad. Ayúdame en esa poca fe. A cada día poder, Señor, crecer espiritualmente. A poder mirar, Señor Dios Padre, lo espiritual. Que en todo momento, Señor Padre, pueda consultarte, conversar contigo. Creer que verdaderamente, Señor, el Espíritu Santo de Dios está en mi vida y que soy templo de Dios. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Y todos decimos amén y amén. Amén.